Buenas tardes con todos. Buenas tardes a todos los presentes. Por favor, la presencia en el chat de Meet. En breves minutos estaremos empezando la ponencia.
Buenas tardes a todos los presentes. Siguiendo con nuestra programación académica y procedimiento administrativo general, hoy se llevará a cabo la clase número 3, validez y eficacia del acto administrativo. En esta oportunidad, nuestra mesa de honor está conformada por el doctor Gianfranco Piscoya Ordóñez, abogado por Universidad Señor de Zipán, quien tiene una experiencia en el sector público por más de 5 años. Ha laborado en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, ha trabajado como comisionado de la Defensoría del Pueblo y actualmente asesor externo en CERFOR. Por favor, recordamos a cada uno de nuestros participantes mantener sus micrófonos apagados para poder evitar cualquier tipo de interferencia. Así como también si hubiera alguna pregunta respecto al tema, lo pueden realizar a través del chat para que nuestro ponente pueda responder a cada una de ellas. Doctor Gianfranco, buenas tardes, bienvenido, puede iniciar con su ponencia. Muy buenas tardes con todos. Agradecer la invitación de la Escuela Nacional de Especialización y Capacitación. Quien habla es el abogado Gianfranco Piscoya Ordóñez, abogado, como bien lo comentó la participante, de la Universidad Señor de Zipán. Actualmente me encuentro como asesor legal en CERFOR, encargado de los procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental, tala y producción de carbón. Disculpe las diapositivas. Un momento, están cargando. Okay. Bueno, en principio lo que vamos a ver en este día es sobre la validez y eficacia del acto administrativo. Resulta pues interesante este tema, toda vez que es materia en la administración pública pues de las nulidades, apelaciones y en su defecto reconsideración. A nivel del procedimiento administrativo como tal, en mi caso la especialización pues del procedimiento administrativo sancionador, debemos de verificar el contenido del acto administrativo como tal, la validez del acto, y también la validez del acto de notificación, ¿no? O la eficacia del acto administrativo, a fin de salvaguardar pues el debido proceso, el debido procedimiento en sede administrativa, salvaguardando los derechos del administrado. Una cuestión que resulta también para el que habla interesante es el tema de lo garantista, que es este texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y ese afán garantista pues del mismo Estado implica pues que también nosotros como administración, digo nosotros en el sentido que atiendo estos procedimientos, actuemos de manera eficaz, pero también salvaguardando los derechos del administrado, no solamente en la actuación de la administración, en la actuación de su ius imperio y aplicando las sanciones administrativas correspondientes. No solamente eso, sino también garantizar el derecho de defensa del administrado para una correcta aplicación del debido procedimiento. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. El tenor pues de la validez del acto administrativo, mientras que vamos colocando la diapositiva, tenemos que enfocarnos básicamente en principio en dos aspectos: el acto administrativo y el hecho administrativo. El doctor Agustín Gordillo, egresado pues o abogado de la Universidad de Buenos Aires, que todos los colegas debemos en alguna oportunidad de nuestra vida haber leído su libro, habla sobre esta diferenciación pues del acto y del hecho administrativo como tal. Al acto lo define como las decisiones y declaraciones y manifestaciones de voluntad o de juicio, ¿no? Y en contrapartida, los hechos son actuaciones materiales de la administración a fin de hacer valer su derecho
o hacer valer su ius imperio en virtud y al ejercicio de su función administrativa. El doctor Agustín Gordillo habla de una cuestión distintiva en el tema del acto y el hecho administrativo. En la tercera diapositiva, por favor. Exacto. El acto, manifiesta el doctor, es una declaración que se expresa, pero que queda allí nomás, como determinación, opinión o conocimiento, que no se ejecuta al exteriorizarse. No obsta este concepto el que la idea contenida en la declaración se ejecute inmediatamente después de exteriorizarse. Lo esencial es que se pueda apreciar objetivamente una separación real entre la decisión, opinión, conocimiento de la ejecución de esa decisión. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta de los hechos administrativos de manera real y tangible cuando acudimos al centro de Chiclayo, como es el caso, y vemos que el centro está cerrado con barreras. Es un hecho administrativo, ¿no? Suponemos que el acto administrativo está destinado a restringir el acceso en la parte del casco central de la ciudad de Chiclayo. Es decir, el hecho administrativo se está materializando, ¿no? Se está ejecutando como tal, pero el acto administrativo nosotros desconocemos. Desconocemos, por ejemplo, la ordenanza municipal que impide dicha restricción, o si se ha adoptado por un acuerdo de consejo, según la ley orgánica de municipalidad, la 7479, o en su defecto se ha destinado a través de una resolución de alcaldía. Entonces, el acto administrativo como tal lo desconocemos, pero suponemos que existe. Pero el doctor Agustín Gordillo indica pues que la ejecución de esa decisión, a eso nosotros debemos entender como un hecho administrativo. Sin embargo, no todo hecho administrativo supone la actuación de un acto administrativo. Siguiente, por favor. Ahora bien, nos compete, antes pues de nosotros verificar el tema de la validez y eficacia del acto administrativo, hablar sobre el marco conceptual del acto administrativo, y que básicamente está descrito en la ley, en el texto único ordenado, de la ley de procedimientos administrativos, que se entiende pues el legislador como la manifestación de voluntad unilateral en el marco del derecho público que produce efectos externos, recae en deberes e intereses y obligaciones de los administrados para regular una situación concreta y producir unos efectos jurídicos. ¿Por qué nosotros hablamos de la manifestación de voluntad como tal dentro del marco conceptual del acto administrativo? La administración cuenta pues con una declaración unilateral. ¿Qué implica esta decisión unilateral dentro del marco conceptual, obviamente, del acto administrativo? Que posee incidencia jurídica en cuanto a sus efectos respecto de hechos, intereses y obligaciones de los administrados. La declaración como tal, como lo hace la administración en sus diversos pronunciamientos, se exterioriza, ¿no?, en virtud al ordenamiento jurídico administrativo. Es una producción de un análisis o juicio realizado por la administración pública en ejercicio de sus funciones, nos dice el doctor Danaos Ordóñez. Pero aparte de ello, que esta manifestación de voluntad unilateral no solamente debe de agotarse con el racionamiento que hace la administración al momento de emitir un determinado acto administrativo, sino que debe de tomar en cuenta también las declaraciones, testimonios u otros medios de prueba que le sean necesarios para emitir un correcto pronunciamiento. Es decir, si bien es cierto hay una voluntad unilateral por parte de la administración pública, también es cierto que hay elementos que tienen que tomarse en cuenta para que esta decisión o voluntad unilateral tenga sustento y esté arreglado y conforme a la normativa vigente. Hablamos también pues de que produce efectos jurídicos externos, ¿no? Es decir, todo acto administrativo como tal tiene como función producir efectos jurídicos.
Si no produce efectos jurídicos externos, entonces como tal no es un acto administrativo, sino es un acto de administración. ¿Por qué? Porque este acto administrativo es directo, de naturaleza pública y de contenido subjetivo. Es decir, el acto administrativo es emitido a partir de una relación jurídica administrativa entre la administración pública y el administrado. Es allí donde se producen sus efectos. Ahora bien, no solamente es el hecho de producir efectos, ¿no? Sino que como todo acto, entiéndase también pues el acto jurídico, recae sobre derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Es decir, el acto administrativo debe suponer o supondrá, por su defecto, crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas con carácter administrativo, a través, como ya le hemos dicho, de una potestad unilateral. Pero esta potestad unilateral no es de libre albedrío, sino que debe estar preestablecida legalmente. Por eso que el acto administrativo como tal otorga derechos específicos, esa es la gran diferencia, otorga unos derechos específicos y que regulará una relación jurídica administrativa o de repente la extinguirá, de acuerdo a los alcances de la declaración que emita la misma autoridad. Es decir, de repente puede ser una resolución administrativa por parte de la Gerencia General de la Comuna Lambayecana que retira la licencia de funcionamiento por la contaminación sonora que ejerce o que produce un establecimiento comercial, no superando los límites permisivos del sonido. Entonces, ha generado, esa notificación de esa resolución ha generado una nueva situación jurídica. Si bien es cierto, antes tenía el administrado esos derechos y facultades, ahora no, la modificó, o en su defecto, como es el caso que les he planteado, la extinguió. Ahora, esta modificación o los derechos o los intereses o obligaciones que caen sobre el administrado debe de encontrarse en una situación concreta. Este elemento de la situación concreta nos permite distinguir entre el acto administrativo y el reglamento. Les comento que en mi devenir pues como asesor legal externo de CERFOR, CERFOR, entiéndase pues la entidad que regula el tema de la flora y fauna silvestre a nivel de Lambayeque, para decirlo de manera simple, a través de repente de la tala ilegal de árboles a nivel administrativo o la comercialización o tráfico del carbón. Hay un reglamento de gestión forestal, ¿no? Y este reglamento de gestión forestal nos indica determinadas causales en las cuales incurre el administrado al realizar determinados actos, como por ejemplo el transporte de producto forestal protegido sin autorización respectiva, que está regulado en el Decreto Supremo 018-2015. El reglamento no me plantea una situación concreta. El reglamento como tal es una abstracción de un acto que un administrado pueda realizar. Entonces, esta es la gran diferencia pues también del acto administrativo, ¿no? Que esta situación concreta debe configurarse en el acto administrativo a través de una individualización del administrado. Por eso es que es tan importante este concepto al momento nosotros, en mi caso, de realizar o de imponer una sanción a un administrado, lo que nosotros llamamos en común el tema de la tipicidad, ¿no? La tipicidad a nivel administrativo a fin de encauzar la conducta de este administrado en el reglamento correspondiente. Ahora, esto es respecto de este elemento dentro del marco conceptual del acto administrativo, ¿no? Y por último, tenemos el tema que produce los efectos jurídicos externos, como ya lo había comentado. Siguiente, por favor. Listo. Hablamos ahora, pues, del
tema de la validez y la presunción del acto administrativo. Entramos ya en materia de la presente ponencia. Empezamos nosotros hablando del Decreto Supremo 004-2019 GUS, que es el texto único ordenado, que nos habla en el artículo 8 sobre la validez del acto administrativo, ¿no? Habla que es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento. Eso nos dice textualmente el artículo 8, ¿no? Pero nosotros creemos, pues, también, a fin de aclarar más un poco el tema, que se le debe agregar, pues, los requisitos de la norma, ¿no? Los que la misma norma nos ha señalado para que el acto administrativo sea válido. Entonces, el que se emita conforme al ordenamiento jurídico más los requisitos de la norma. Esto está previsto en el artículo 8 del texto único ordenado. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de la validez del acto administrativo, es el desarrollo de un concepto para que la administración opere y actúe de manera correcta. La validez del acto, si nos remitimos directamente a la conformidad del mismo ordenamiento, se define a la eficacia como al momento que a partir del cual el acto administrativo produce sus efectos. Esta cuestión es esencial también en este tema de la validez de la presunción. Una cosa es la validez del acto administrativo y otra es la validez del acto de notificación. La eficacia constituye un acto del estadio del acto administrativo, que luego de ser elaborado y emitido surte efectos jurídicamente por los cuales fue creado. Por el contrario, es clara la cita respecto de la validez, que supone que el acto cumpla con los requisitos que la norma general establece para su apego al ordenamiento. Ahora, me resulta muy interesante, pues, lo que dice el doctor Martín Tirado respecto de la presunción juris tantum, que plantea, pues, el tema de la presunción en el artículo 9 del Decreto Supremo de la norma, ¿no? Y él habla: la declaración administrativa transforma la situación jurídica preexistente de forma inmediata. Es decir, basta la fuerza misma de la declaración para que el administrado particular ejerza el derecho asignado o cumpla con la obligación impuesta. Y la presunción de legalidad implica solamente una estabilidad del acto administrativo, hasta que su invalidez sea declarada en propia sede administrativa o por autoridad jurisdiccional. ¿Esto qué implica, no? El doctor Donoso Ordóñez habla sobre que esto se podría plantear la presunción de validez del acto administrativo como un acto de defensa de la por parte de la administración. Es decir, yo he emitido mi acto administrativo conforme al ordenamiento jurídico y con el cumplimiento de los requisitos de la norma. Ahora, la presunción juris tantum, que emite la prueba en contrario, tendrá que demostrar, pues, que la administración no actúa de esa manera, ofreciendo medios de prueba. ¿Para qué? Para que cambie la presunción, destruir la presunción de validez, es decir, destruir la presunción de validez para que pueda adoptarse otra posición que favorece al administrado que plantea un determinado requisito. Si hay, por una parte, la presunción de inocencia por parte del administrado o el principio de pro operario para el administrado, también hay para la entidad la presunción de validez, ¿no? En el cual todo acto que emite la administración se presume válido. Entonces, estas cuestiones que plantea el doctor Martín Tirado nos resultan a nosotros de manera relevante, ¿no? Ahora, en concordancia también con el numeral 2 del artículo 12 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, establece que solo respecto de los actos administrativos expresamente declarados nulos, ya sea por la propia administración pública, en virtud de recursos que puedan haber interpuestos los interesados o en base a la potestad de declarar en el oficio de sus propios actos, en ejercicio de su poder de control de legalidad de la actuación administrativa, los particulares y los servidores públicos podrán oponerse
o negarse al cumplimiento de estas actuaciones administrativas, ¿no? Eso es por parte de los efectos de la nulidad que cause un acto administrativo, que lo vamos a ver ya con claridad en el desarrollo pues, de esta exposición. Siguiente, por favor. Ahora, como bien nosotros hicimos materia o pronunciamiento en la diapositiva anterior, para hablar después posteriormente de las causales de nulidad del acto administrativo, tenemos que irnos o referirnos al artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo del texto único ordenado, respecto de que cuáles son los requisitos para que un acto administrativo como tal sea válido. Nosotros entendemos, y bueno, la misma ley lo señala, que tenemos que entender la competencia, ¿no? ¿Quién emitió el acto? ¿Tenía las facultades fijadas previamente a través de una norma? ¿Se ha emitido dentro de un procedimiento regular? ¿Se ha cumplido con todas las etapas esenciales del procedimiento? En el caso del CERFOR, en el tema del procedimiento administrativo sancionador, ¿actuó el órgano instructor o actuó el órgano sancionador o pasó directo al órgano sancionador para emitir una sanción respecto de un administrado? ¿Se ha notificado correctamente? Después de ello tenemos que ver el objeto o contenido. Lo dispuesto por la administración pública, ¿es posible de ejecutarse? ¿Es una ejecución jurídica y físicamente posible? Ahora, ¿cuál es el alcance de este acto administrativo? ¿Es un acto administrativo determinado, situado, o es un acto administrativo abstracto para el cumplimiento y ejecución de la administración? En conclusión, el acto administrativo es claro. Pasamos después a la motivación. Se puede identificar claramente las razones de hecho y de derecho por las cuales la administración pública emitió el acto. Hay una finalidad pública en el cumplimiento de esta resolución, de este acto administrativo. Estos requisitos de validez del acto administrativo son esenciales e importantes, porque a través de ello es de que nosotros vamos a plantear nuestras nulidades de los actos administrativos, entiéndase ya como un recurso impugnatorio o como una nulidad de oficio a solicitud de parte del administrado. Entonces, estas 5 cuestiones resultan válidas, pero en esencial diría yo, por la práctica que he podido tener, es identificar el objeto y la motivación y el procedimiento regular, pero con énfasis en la motivación, con mucho énfasis en la motivación de las resoluciones administrativas, ¿no? Para poder ver si el acto administrativo en efecto es válido. Siguiente, por favor. De la competencia. La competencia, nosotros, bueno, está en el artículo 72.1 y 74, para ser más específicos. El 74 nos habla obviamente del carácter irrenunciable, inalienable de la competencia como tal, que es un tema también un poco debatible a propósito pues también de la emisión de la resolución de la Corte Suprema respecto de las funciones de SUNAFIL en un procedimiento seguido a través de su facultad sancionadora de SUNAFIL, y que la Corte Suprema ha indicado de que al estar la causa vigente para pronunciamiento, ha dejado también ahora sin competencia prácticamente a SUNAFIL, ¿no? Es decir, ¿quién es el que va primero? Es una cosa que posteriormente también voy a hacer hincapié, también ha surgido en la entidad en la cual laboro. La competencia a través de la materia. Establece el asunto específico sobre el cual actúa cierta administración pública, habilitándola a usar sus potestades, ¿no? Es decir, ¿cuál es la materia en la cual estoy sometido en este procedimiento, ¿no? ¿Es un procedimiento administrativo sancionador? ¿Es un procedimiento administrativo trilateral? ¿No? ¿Es un procedimiento administrativo en general? ¿Cuál es la materia que vamos a ver en la entidad en la cual se le está pidiendo el administrado? Otra cuestión es el territorio. En tanto predeterminación de potestades y ejercicio de las potestades a lo largo de nuestro territorio, es necesario considerar los procesos de descentralización y desconcentración que supone una reasignación y traslado de competencias. Ahora alguien me dirá, pues no, ¿cómo vamos a estar hablando en procedimiento administrativo de territorio? Pues si todo ya está debidamente transferido, ¿no?
Ojo, por ejemplo, en el tema de CERFOR, que la autoridad regional de la protección del patrimonio forestal tendría que ser el gobierno regional, ¿no? Sin embargo, como aún no se está completando el traslado de las competencias, esta función la hace la Administración Técnica de Fauna y Flora Silvestre, ¿no? Que es la ATF, que está a su vez sometida a CERFOR, pero que en la actualidad, y valgan ustedes ejemplos, por ejemplo, en la selva, es donde ya las autoridades regionales imponen este tipo de sanciones y ya no es de la Administración Técnica. El grado. Debemos de considerar dentro de las entidades, cada órgano obedece a un grado de jerarquía que establecerá los ámbitos de competencia, ¿no? Primera y segunda instancia, para poder nosotros entablar pues debidamente nuestro recurso de apelación. El tiempo, ¿no? Siendo competente un órgano administrativo, virtud de la aplicación de las disposiciones normativas en un momento determinado. Es decir, por ejemplo, cuando ya se transfiera las facultades de sanción y de protección en tema del patrimonio forestal a los gobiernos regionales, ya no será pues la ATF, pero los procedimientos administrativos sancionadores que lleven en ese momento o en la vigencia de sus funciones, le corresponderá a la ATF y paralelamente podrá participar el gobierno regional. Y la cuantía en el monte que se discute, ¿no? Es decir, bueno, podríamos hacer otra pregunta en el tema de la cuantía. ¿Cómo es posible una cuantía en sede administrativa? Pues estamos hablando nosotros de los procedimientos administrativos que también se lleva en la vía de Indecopi cuando hablamos de la idoneidad del servicio o idoneidad del producto, ¿no? O en la idoneidad del producto para que lo vea la comisión o de repente lo puede ver el tribunal. Entonces, sí hay respecto de competencia de cuantía. Entonces, cerramos con este primer requisito respecto de la validez del acto administrativo. Siguiente, por favor. El objeto o contenido. El objeto como tal debe ser preciso, no tener oscuridad, como hablábamos anteriormente también, el tema de la posibilidad física y jurídica, y debe ser surgida de la motivación, ¿no? Hablamos de una posibilidad física y jurídica en el cual pues debe encontrarse en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es allí también de su habilitación jurídica, debido a que la administración debe de guardar en estos casos pleno cuidado de que el objeto contenido se encuentra adaptado a los márgenes de nuestro ordenamiento. Resulta necesario también pues que acá que el objeto y contenido del acto administrativo sea materializable, ¿no? Que puede versarse sobre la realidad y que haya elementos disponibles y que puedan existir para poder ser ejecutables. Por eso hablamos nosotros de la posibilidad física y jurídica, para que sea el objeto y el contenido del acto administrativo válido. Debe haber precisión, toda vez que consideramos que el acto administrativo supone un efecto directo sobre derechos, intereses y obligaciones del administrado, ¿no? Porque hay alcances y efectos de sus actuaciones administrativas de forma indubitable, es decir, que no haya duda en el administrado que debe de realizar determinada cuestión, ¿no? Es decir, se le notifica a través de una ejecución del ejecutor coactivo a un administrado para que realice la demolición de una determinada construcción que ha realizado el administrado, ¿no? Debe de serse identificable cuál es el domicilio. El administrado puede tener 2, 3 o 4 casas. Entonces, señalar cuál es el domicilio en el cual se tendría que ejecutar esa medida. Debe ser esta la precisión. La oscuridad en el tema, no oscuridad, en el tema de la claridad y coherencia en el contenido del acto administrativo. Permitirá, pues, con ello reconocer un adecuado razonamiento por la cual la administración pública asume la decisión emitida. El silogismo, ¿no? El silogismo en el momento de la pronunciación, del pronunciamiento por parte de la administración pública. Se han dado los hechos de materia de investigación A, han habido los elementos de prueba B, se han manifestado y se han observado a través de indicios comprendidos en la parágrafo C. Por tanto, se concluye que el administrado es responsable de tal
sin tener la autorización respectiva. Eso es no oscuridad, claridad y coherencia en la realización. Cumplir un silogismo como tal para que el pronunciamiento por parte de la administración sea claro. Esos son a lo que nosotros podemos llamar las cuestiones en el contenido, las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por los administrados. Ahora, no debe de comprender debe comprender cuestiones surgidas de la motivación como último elemento del objeto de contenido. Es decir, todas las cuestiones que deben de estar dirigidas para el administrado a fin de que pueda él involucrarse en esta resolución. Y también que permita pues la posibilidad de exponer su posición al administrado, ¿no? Es decir, producto de esta precisión y producto de esta no oscuridad, de este relato claro y coherente, ¿no? Surge una motivación adecuada, ¿no? Que a su vez cumple y nos da la posibilidad física de ejecutar el acto administrativo para darle una fuerza interna, una cohesión interna al acto administrativo que no permita destruir el contenido de su validez, ¿no? Debe ser tan fuerte ese razonamiento que haga la administración para no poder destruir su contenido y continuar que ha sido un acto administrativo emitido de forma válida. Siguiente, por favor. La finalidad pública y el procedimiento regular. Todo acto administrativo debe encontrarse dirigido a cumplir con una finalidad pública, así como cumplir con un procedimiento regular establecido en la esfera de sus competencias, y que a través de sus potestades de entidad debe lograrlo, ¿no? Sin embargo, la transgresión de este concepto ha significado que muchos funcionarios y las administraciones desnaturalizaran el uso de estas facultades y competencias, implicando que la función pública se direccionara al cumplimiento de intereses privados. Es por ello que, conforme se advierte en doctrina, la importancia de este elemento de validez radica en que prohíbe la desviación del poder, ¿no? Como nosotros hablamos anteriormente, la administración, pues, dentro del marco conceptual del acto administrativo, es una manifestación de voluntad unilateral. Esta manifestación de voluntad unilateral permite también a la administración escaparse de ese rango que le da la ley para actuar de determinada forma en beneficio de la población. Entonces, uno de estos elementos, uno de estos requisitos para que este acto administrativo sea válido, es que debe de tener una finalidad pública. Ahora, ¿quién se ha planteado una nulidad de un acto administrativo, de una resolución administrativa notificada en su momento por las municipalidades provinciales, atacando la finalidad pública? Es decir, el acto administrativo emitido por la municipalidad provincial de Lambayeque y Chiclayo no cumple con la finalidad pública. Hay muy pocos que plantean las nulidades en virtud a este elemento o requisito de validez del acto administrativo. ¿Por qué no se plantea de esa manera? Si bien es cierto, cumple con el requisito de competencia, de motivación, del objeto contenido, pero ¿y si no cumple con el aspecto de la finalidad pública? ¿Es pasible de declararse que ese acto es nulo? Entonces, este elemento me parece pues que debe ser más ahondado y cuestionado en sede administrativa para poder también declarar la nulidad de un acto, ¿no? Y el procedimiento regular como tal que implica pues que debe de guardar coherencia desde el inicio del procedimiento administrativo hasta el final del procedimiento como tal, a través de una acta de intervención o una resolución de inicio de instrucción contra el administrado, hasta la resolución final y el informe final de instrucción que emite el órgano sancionador. En cuál se me sanciona por el tema de la transferencia o el traslado de carbón incautado,
no ha cumplido con el procedimiento regular, ¿no? No ha cumplido con una debida notificación en el momento de la resolución administrativa o la notificación del informe final de instrucción. Cuestiones que también tienen que ser valoradas al momento de interponer los recursos de apelación. Si un administrado en su recurso de apelación me interpone vulneración de la finalidad pública por parte de la emisión del acto administrativo, vulneración por parte del procedimiento regular en la emisión del acto administrativo, debemos de guardar esa coherencia también al interponer los recursos administrativos o los temas de la nulidad, ¿no? Tenía un caso de manera particular respecto de los procedimientos administrativos, pero en el caso disciplinario, en el cual el órgano instructor pues plantea una sanción de destitución para mi patrocinado. Sin embargo, al momento de llevar pues este procedimiento, yo lo asumo en el tema del informe final, en el informe oral, se percata pues que quien realiza la investigación preliminar, como bien lo señala también la ley de servir y su reglamento, y también el reglamento que establece pues el procedimiento, es de función exclusiva del secretario técnico. Sin embargo, lo que están realizando las entidades es que las oficinas de fortalecimiento ético realizan actos de investigación preliminar en virtud a su rol, en virtud al MOC que está aprobado, en este caso en específico en el tema de migraciones. Sin embargo, esa facultad es exclusiva pues de los secretarios técnicos. Ya se ha pronunciado también el servir respecto a eso. Alguien cuestionó, bueno, el colega que antes había asumido a mi patrocinado, algo cuestionó el procedimiento regular enfocado en ese tema, la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario respecto de que un órgano que no está facultado por la ley servir o por el reglamento realice investigación preliminar. Nulo. Eso tiene que ser nulo, declarado nulo por parte del órgano sancionador. Continuamos. El siguiente, por favor. La motivación. Aquí la motivación, como les dije, para mí es un punto central, ¿no? Con el cual tú puedes destruir la presunción de validez de la emisión del acto administrativo, ¿no? El Tribunal Constitucional en el expediente 3891-2011, como lo pueden observar, habla de la motivación debe encontrarse contenida en las decisiones de la administración pública. Debe referirse, considerar y valorar los hechos del caso concreto. Asimismo, debe comprender las normas que fueron aplicadas para emitir el acto administrativo, explicando la interpretación y el razonamiento. Ojo lo que nos está diciendo acá. Valoración de los hechos, no de manera aislada, sino de manera conjunta. Y debe de comprender las normas que fueron aplicadas, principio de tipicidad. O sea, debe de realizarse de manera correcta, coetánea, no coherente. La motivación permite a la administración poner en evidencia que su actuación no resulta arbitraria, sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho. Esta parte es interesante del tribunal, porque no es que yo, porque tengo la decisión unilateral y tengo el poder de hacerlo, voy a emitir el acto administrativo, que en muchos casos pasa, sino que debo de velar también por el tema del procedimiento administrativo y el debido proceso respecto del administrado. Porque debe de haber una aplicación racional. Debe ser racional la sanción que voy a aplicar respecto del acto que se me pone a la vista a fin de resolver. Y el derecho a la vida y motivación de las resoluciones importa pues que la administración pública exprese las razones o justificaciones objetivas que llevan a tomar una determinada decisión. Por ejemplo, en este caso, he tenido que resolver respecto de una quema de algarrobo, que la administrada, la denunciante, indicó de que llegó a su predio, a su parcela, y encontró árboles quemados de algarrobo, ¿no? que eran de su propiedad. Y entonces, quien era el testigo directo era su hermano de la señora, y culpaba a un tercero, que él había sido el que había quemado sus árboles de algarrobo, ¿no? Entonces la señora va y pone su denuncia policial, se realizan los actos de investigación por parte de la policía,
se toma la declaración de la señora, quien indica que se le ha quemado, que han quemado su árbol, la persona X, por incriminación de la persona Y. Entonces, este procedimiento se emitió una resolución de inicio, de instrucción, notificándole a esta presunta persona que ha cometido la quema de este árbol del algarrobo, 3 árboles del algarrobo para ser preciso. Entonces, se emite posteriormente, como estamos en tema de instrucción, creo que después lo van a ver también en el desarrollo de este diplomado, pero para poder ahondar sobre este tema de la motivación, después sale el informe final de instrucción, en el cual, como elementos de prueba para justificar la sanción a este administrado, indica de que la señora, la denunciante, dice que porque su hermano lo vio quemando ese árbol, entonces por eso debe ser sancionado este señor. Ahora, la pregunta es, ya estamos a través en el órgano sancionador, ya no hay órgano de instrucción, ya hay actuación de prueba, eso se hace en instrucción. La que denuncia es un testigo de referencia, es un testigo indirecto, ¿no? Si nos acogemos y hacemos un paralelo con lo resuelto por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en la Resolución 73/2015, ¿no? Es un testigo indirecto. Es la denunciante, pero es un testigo indirecto, no estuvo presente en el momento del quema. Y verificando el expediente administrativo, no hay la declaración del testigo directo, que es el hermano. Entonces, yo como yo tengo la resolución de inicio, que efectivamente le iniciamos el procedimiento administrativo al señor. Tengo la declaración de la administrada, en la cual inculpa a un señor porque un tercero lo vio. Y tengo el informe final de instrucción, en el cual mi técnico, mi especialista, me dice que en efecto se le debe sancionar y se le debe imponer la multa. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que yo voy a motivar esa resolución solamente jalando o copiando las declaraciones y el informe final cuando el testigo directo no se le tomó declaración? Para, a través de indicios, yo generarme una convicción a través de un razonamiento coherente y lógico de que él fue el que procedió con la quema. Entonces, no se puede emitir una resolución de sanción, a pesar de que tengo los elementos que he mencionado: declaración de la testigo, que es un testigo indirecto, es un testigo directo, y un informe final donde me está diciendo sí, efectivamente tiene que sancionarlo. Pero ¿dónde está esa declaración del testigo directo? ¿Cómo yo puedo motivar mi resolución a través de estos actuados? No lo puedo hacer. No voy a emitir resolución de sanción, no podría emitirla. Tendría que, en virtual mis facultades o las facultades que se otorga la ley, ¿no?, pedir o ampliar la declaración por parte del órgano instructor, ¿no?, devolverlo al órgano instructor y que recoja ese medio de prueba, o para mí directamente solicitar lo que lo necesito para poder motivar y cerrar mi resolución de sanción. Si no, no podría hacerlo. Estaría motivando para aparentar la situación. Y eso es materia de la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. A eso vamos cuando le digo que estoy aparentando, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional, del expediente 728, nos indica que hay 2 tipos de motivaciones: la inexistencia de motivación o la motivación aparente, y la motivación sustancialmente incongruente. En la inexistencia de motivación aparente, no se dan las razones mínimas que sustentan la decisión de que o no responde a las alegaciones del parte del proceso, o porque solo intenta dar cumplimiento formal al mandato amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. Entonces, si yo emito esta resolución, no estaría yo incurriendo pues en una falta de motivación aparente, una inexistente motivación. Me planteo un recurso de apelación indicando causando que se ha vulnerado este requisito de validez del acto administrativo respecto de la motivación. Eso es salir del paso para la administración pública, pero no necesariamente se tiene que actuar así, sino que tiene que verificarse todos esos elementos y requisitos del acto de validez. Respecto de lo segundo, nos dice: la decisión emitida no puede hallarse sustentada en el desarrollo de elementos y razones que supongan una modificación
o alteración del contenido de las pretensiones, hecho a razones solicitadas y presentadas por los administrados, o una desviación de la función administrativa expresada a través de razones considerables. Siguiente, por favor. Ahora, entramos pues ya al tema de materia, respecto de la nulidad del acto administrativo. Si bien es cierto, para plantear la nulidad, ya el artículo 10 del texto único ordenado nos plantea las 4 causales, ¿no?, respecto a la contravención a la Constitución, el defecto a la omisión de algunos de sus requisitos de validez, lo que estamos hablando anteriormente, salvo se presentan algunas causales que establece el artículo 14 de la conservación del acto administrativo, que también tengo algunos ejemplos que me parece que no tendrían que aplicarse, a veces la conservación. Tercero, los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo por los que se adquiere facultades o derechos. Y cuarto, los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, ¿no?, o porque que se dicte como consecuencia de la misma. Entonces, estas son las 4 causales que nos ha planteado pues el legislador para declarar o solicitar la nulidad de un acto administrativo. El artículo 11 y 12, 11.1 y 11.2, nos habla sobre las instancias competentes para declarar la nulidad, pero nos habla también pues de la nulidad, que hay 2 tipos de nulidades, ¿no? La nulidad es que solicita el administrado, y la nulidad de oficio. La nulidad del administrado corresponde pues al administrado plantear la nulidad a través del recurso de apelación ante el órgano superior, ¿no? Pero hay casos en los cuales también no existe órgano superior y debe ser presentado ante el mismo órgano que dicta el acto administrativo, lo que genera pues aquí una atenuación del sentido de la nulidad, ¿no? Aquí vale aclarar que en ese extremo que la nulidad solo puede ser planteada en el marco de un recurso administrativo habilitado por ley, ¿no?, sino porque se constituye por sí misma en un recurso impugnativo. Aquí corresponde también aclarar respecto de los planteamientos de la nulidad del administrado. ¿Por qué? Porque esta nulidad del administrado tiene énfasis o se enfoca en los recursos impugnativos que plantea, pero respecto a un recurso de apelación, ¿no? Es decir, en el recurso de apelación que plantea el administrado respecto de los contenidos, los requisitos del acto para la validez del acto administrativo, me plantea un determinado requisito que no ha cumplido la emisión de este acto administrativo, y en virtud a eso plantea la nulidad a través de un recurso de apelación. Ahora, si bien es cierto, por una parte tenemos la nulidad planteada por el administrado, también tenemos la nulidad de oficio, que es advertida por la misma administración, o en su defecto también advertida por el administrado, ¿no? Pero la nulidad de oficio es la que será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a su coordinación, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. En este caso, pues, de la nulidad de oficio, actualmente el plazo para realizarlo son de 2 años en sede administrativa y 3 años a través de un contencioso administrativo, ¿no?, donde se habilita la posibilidad de declarar esta nulidad. Pero también es cierto que ahora, si yo quiero plantear la nulidad de un acto administrativo, pero que ha beneficiado a un administrado, no es que la nulidad de oficio la hago como entidad y como administración y esa rajatabla, ¿no? El 213 de esta ley de procedimiento administrativo general me indica de que en el supuesto en la cual se opere la nulidad de oficio y afecte a derechos de un administrado, o sea, en los cuales se le ha dado la razón o se le ha otorgado derechos, se tendrá que correr traslado a este administrado para que él pueda ejercer
su derecho, se le tiene que poder dar 5 días, el 213.2 en el tercer párrafo, dice, en caso de la declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable administrado, la autoridad previamente al pronunciamiento le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de 5 días para ejercer su derecho de defensa. Miren, ojo, que la nulidad de oficio no es que como entidad, pues me equivoqué, incumplí con un requisito de validez del acto administrativo, entonces declaro la nulidad de oficio por decisión unilateral de la administración y porque, bueno, me equivoqué. No, si beneficia, si es favorable a un administrado, a fin de no vulnerar su derecho de defensa, tiene que ser corrido a traslado. Si no, no podría emitirse ese acto. Es decir, se emitiría una resolución que declara de nulidad de oficio, una resolución administrativa que le da la licencia de funcionamiento a un administrado, pero no se le corrió traslado. Entonces, sigue siendo un acto administrativo nulo, ¿no? Entonces, estas situaciones tienen que verificarse, porque en las municipalidades, en muchos casos, se dan nulidades de oficio respecto de las licencias de funcionamiento de determinados locales, ¿no? Pero no se le corre traslado al administrado, sino solamente con la verificación inspectiva por parte de la administración, los elementos que tenga, resuelve. Me equivoqué en el acto, me equivoqué. No corre traslado. Y en ese caso la administración pública estaría agravando dolosamente pues el derecho a defensa del administrado. Otra cuestión pues que nos plantea este artículo 11.1 y 11.2 del texto único ordenado es respecto de quién es el que resuelve en este caso, ¿no? La nulidad de oficio la resuelve el superior, ¿no? Siempre la tiene que resolver el superior. La puede advertir el órgano de primera instancia, ¿no? Pero la resuelve el superior, no la puede resolver el que emitió dicho acto, salvo cuando no haya otra, o no esté la entidad no esté sometida a subordinación, ¿no? Ahora, la resolución que declara la nulidad, además de disponer pues lo conveniente para hacerse efectiva, tendría que advertirse también su ilegalidad, ¿no? Y esto asumiría también las responsabilidades del caso para el funcionario que ha emitido esta resolución de manera nula, ¿no? Por eso hay que verificar bien los elementos, los requisitos de validez del acto administrativo y no emitir el acto por cuenta propia, ¿no? Por un tema de generación espontánea. El siguiente, por favor. Los efectos y alcances de la nulidad. Esto está señalado pues en el artículo 12 del texto único ordenado y en el artículo 13, ¿no? Ahora, la declaración de nulidad tiene por regla general efectos declarativos y retroactivos a la fecha del acto administrativo, ¿no? La regla general que se ve efectuada cuando existen de por medio derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso la norma señala que el efecto de la declaratoria de nulidad operará a futuro, es decir, todavía de los hechos cumplidos respecto a los derechos otorgados a los administrados, pero que han sido realizados de buena fe. El efecto de la nulidad sobre el acto administrativo es la falta de la obligatoriedad en su cumplimiento desde su omisión. Así los administrados ya estarán obligados a su observancia y los funcionarios públicos deberán oponerse a la ejecución del acto fundado y motivando su negativa. Un problema regulado en el texto único ordenado en el numeral 3, artículo 12, es cuando el acto viciado ya se hubiera consumado o resulta imposible retrotraer sus efectos, situación en la cual la norma dispone de dos efectos: por un lado la posible indemnización del afectado y por otro la irremediable responsabilidad administrativa de quien emitiera el acto administrativo. Esto yo lo veo mucho en los procedimientos administrativos disciplinarios. Si bien es cierto, tiene sus normas de la materia, pero no escapa tampoco del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya lo han señalado los precedentes vinculantes del Tribunal de Servir,
no puede escapar tampoco de estos hechos. En el ejemplo, pues que a una patrocinada le estaban pidiendo destitución y en el argumento que nosotros planteamos amparaba pues una absolución. Sin embargo, el órgano sancionador en materia de procedimiento administrativo disciplinario le otorgó de 3 días de suspensión, ¿no? Para nosotros era risible, ¿no? Se inscribió en el registro y obviamente apelamos, ¿no? Y nos dio la razón en servir, ¿no? Pero, por ejemplo, esos 3 días de goce, sin goce de haber, o 5 días que le podría haber puesto a mi patrocinada, cómo es que se puede, cómo se puede subsanar, ¿no? Porque se aplica los efectos de la resolución, se aplicación de manera inmediata a la notificación. La nulidad puede ser declarada de forma parcial o total. Cuando es declarada de forma parcial, esta no alcanza las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que éste sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario, ¿no? Puede haber la declaración de la nulidad en parte o total, por cuanto se retrotrae hasta el vicio cometido por parte de la administración. El siguiente, por favor. La conservación del acto administrativo, lo que les comentaba respecto al artículo 14, ¿no? Cuando se conserva un acto administrativo, lo que nos dice la norma como tal, ¿no? Es de que no es trascendente, ¿no? Pero ahora que no es trascendente para en el procedimiento administrativo, ¿no? No resulta trascendente, pero fíjense pues en las causales que nos pone la ley en el momento de decirnos cuándo vamos a conservar un acto. Dice, cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, ojo, no se está refiriendo a cualquier elemento, a cualquier situación, cualquier circunstancia, a sus elementos de validez, a los requisitos de validez. ¿Cómo es que yo puedo conservar un acto administrativo vulnerando un requisito de validez del mismo acto? ¿Cómo se puede hacer? Cuando esto no sea trascendental, ¿no? Cuando esta vulneración que yo hago no es trascendental. ¿Y cuáles son los supuestos que nos está poniendo la ley? Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentales, lo siguiente: el acto cuyo contenido sea impreciso o congruente con las cuestiones surgidas en la motivación. Es decir, no hay un correlato coherente desde el inicio hasta el fin, en este caso, en la emisión del acto, ¿no? Que no resulta trascendente para la emisión del acto administrativo. El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. Esto a mí es lo que me causa un poco de cuestionamiento respecto de la ley de procedimiento, pero sí es que, porque ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de las motivaciones, ¿no? La motivación parcial, la que hemos visto en la parte anterior, ¿no? ¿Cómo es que no puede ser trascendental la motivación insuficiente? El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerados como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes o cuyo cumplimiento no afectará el debido proceso al administrado. Por ejemplo, yo me pondría en esta situación donde el administrado es intervenido por la autoridad policial transportando carbón vegetal, ¿no? Y él acepta los cargos en el momento de la declaración a nivel policial, y esa información yo la recibo como entidad administrativa, ¿no? Y le inicio el procedimiento administrativo al ver que tengo elementos suficientes en el momento de la intervención, ¿no? Porque ha habido una declaración por parte de este administrado. Ahora, si la resolución de inicio
del procedimiento administrativo no fue notificada de manera correcta, se le notificó al domicilio donde vivía antes el administrado o en el momento de la intervención, y el procedimiento sigue, y saco la resolución de final de sanción y poniéndole una multa al señor de 5.000 soles o 54.000, depende de la cantidad que ha estado transportando. Entonces yo podría conservar el acto administrativo de la resolución final que sí fue notificada de manera correcta. Entonces puedo conservar ese acto administrativo porque al fin y al cabo no ha sido de manera trascendente. Esto es lo que muchos se confunden con el tema de la validez del acto administrativo y la validez del acto de notificación o la eficacia del acto administrativo. En este supuesto estaríamos en una validez de la eficacia del acto administrativo respecto de las notificaciones, ¿no? No es contenido propiamente del acto administrativo válido. Otra de las causales es cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el administrado hubiese tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio. Es decir, que de igual lo iba a sancionar. O sea, si el pata no me haya realizado descargos, no hubiera tenido testigos, como en el caso que les comenté, en el testigo indirecto, no hay la declaración del testigo directo, igual lo voy a sancionar. Entonces, a través de eso lo conservo el acto administrativo y lo sanciono. Y aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. Siguiente, por favor. Entonces, agotamos pues el tema de la validez del acto administrativo, ¿no? Y pasamos ya a la eficacia del acto administrativo. El acto administrativo como tal, el contenido de sus requisitos, ¿no? Es decir, puede haber, y de hecho la misma ley nos señala, nos indica la independencia de los vicios del acto administrativo. Hay vicios independientes. O los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo o en su notificación a los administrados son independientes de su validez. Es decir, puede estar el acto administrativo válido, pero no resulta eficaz por no haber cumplido con una debida notificación. O puede ser eficaz el acto administrativo notificado, pero no es válido el contenido de un mismo. Los conceptos y manifestaciones de la eficacia. El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, por lo que supone la observancia de los requisitos y el procedimiento establecido por las normas especiales y por la norma general que se viene desarrollando. El jurista Martín Mateo nos habla, pues, de que podemos decir que existen actos inválidos, lo que él venía indicando, pero sin embargo, eficaces en virtud de la presunción de validez, conforme dice el artículo 9. Un acto viciado, hasta tanto no se anule, un acto administrativo válido, produce sus efectos, es o puede ser un acto eficaz, pese a que intrínsecamente sea un acto inválido. Puede ser un acto administrativo inválido o un acto administrativo válido, pero eficaz, ¿no? O puede ser un acto administrativo inválido, pero ineficaz. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de esta parte de la ejecutoriedad y la ejecutoriedad son parte de las manifestaciones de la eficacia del acto administrativo. Una cosa que también resulta interesante, y como les digo que esta norma es pro administrado, también habla de el efecto, la eficacia anterior, ¿no? Pero cuando se le otorga un beneficio al administrado, es decir, no es cuando se le notifica la resolución, es la excepción a la norma. Dice, el acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. ¿Qué pasa en todo caso
con las resoluciones de procedimientos administrativos disciplinarios que tienen firma electrónica con fecha anterior a la prescripción. Ejemplo, la prescripción operaba el 5 de julio y la firma electrónica de la resolución administrativa es del 1 de junio. 1 de junio, firmado electrónicamente esa resolución de sanción, 7 meses el señor. Y el 5 de junio prescribía. ¿Qué pasa si la resolución es notificada posterior al 5 de junio? ¿No? Eso es lo que está pasando en los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Lo que yo estoy observando. ¿Por qué? Porque los funcionarios están emitiendo o sacando las firmas electrónicas anteriores y notificándolo con fecha posterior a la prescripción. Para mí, bajo mi postura o bajo mi análisis, eso no es correcto. Porque si yo me remito, pues, si bien es cierto, hay un precedente vinculante que habla sobre la emisión de la resolución respecto de las sanciones, tenemos que aferrarnos también al 16.2, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda tener eficacia este acto administrativo si no lo beneficia al administrado, o en este caso al servidor, ¿no? Se emite firmas electrónicas 1 de junio, el procedimiento prescribía el 5 de junio y se notifica el 8 de junio. ¿En qué momento el administrado pudo saber que lo iban a sancionar? ¿O tenía que deducirlo? Pero la entidad ya lo sancionó. Entonces, ¿yo cómo puedo plantear ahí mi prescripción? Si mi prescripción fenecía el 5 de junio. Fenecía el 5 de junio, ya no podía hacer nada el órgano sancionador. Pero él ya me había sancionado, yo ni sabía, y me lo notifica el 8 de junio. Entonces está válido mi derecho para presentar mi recurso de prescripción, pero ya me sancionó. Entonces, esas cuestiones, y eso resulta muy importante para mí en este caso, porque la regla es que la eficacia del acto administrativo es posterior a la notificación. Pero hay una excepción, una salvedad, cuando el acto administrativo es en beneficio del administrado. Esa es la excepción, no podría ser distinta, no podría ser la emisión de la resolución, después yo me entero, cuando ya está prescrito el procedimiento, que estoy sancionado. Entonces no guarda lógica. Si bien es cierto, como ya lo vengo reiterando, el procedimiento administrativo tiene una esquela general, el procedimiento disciplinario también la tiene, pero no puede ser aislada. ¿Por qué? Porque los también se sitúan en base a los principios de la potestad sancionadora del Estado. Hay también la eficacia, el artículo 17 nos habla de la eficacia anticipada del acto administrativo. La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe protegidos a terceros, y que existiera a la fecha que la pretendida retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto de hecho justificativo para su adopción. Este es el caso de la licencia, ¿no? Que por ejemplo se emite, presenta su solicitud el administrado y sale con una eficacia anticipada la resolución que se le otorga la determinada resolución de funcionamiento para su local, ¿no? Ahora, hablamos, producto ya de estas eficacias, al concepto de las manifestaciones de la eficacia del acto administrativo. Hablamos de la ejecutividad y la ejecutoriedad. La ejecutividad alude al común atributo de todo acto administrativo de ser eficaz, vinculante o exigible, y la ejecutoriedad, especial manifestación de la eficacia, por la que cuando se imponen deberes y restricciones a los particulares, pueden ser realizadas aún contra su voluntad por los órganos de la administración pública. Sale la resolución administrativa por parte de la municipalidad para el cierre del local, del establecimiento comercial o cualquier otro. Entonces, esa resolución ya tiene ejecutividad. Ya tiene ejecutividad. Pasa a notificación del administrado y el administrado, por cuenta propia, la cumple y la ejecuta. Por cuenta propia. Si no es así, entonces viene la otra manifestación de la eficacia del acto administrativo, la ejecutoriedad. Es decir, la potestad que tiene la administración para hacer cumplir ese acto administrativo. Entonces, la ejecutividad y la ejecutoriedad
se encuentran en un plano lineal distintos en el momento de la ejecución para hacer la manifestación de la eficacia del acto administrativo. Empezamos con la ejecutividad del acto administrativo. Puede el administrado cumplirlo. Si no lo cumple, entonces vamos con la ejecutabilidad, que es la otra manifestación del acto administrativo. Procedemos con el cierre. La siguiente, por favor. La notificación administrativa. Hablamos aquí de la obligación por parte de la entidad a notificar los actos administrativos. La notificación es el acto a través del cual se pone en conocimiento al interesado el contenido de un acto administrativo. La función fundamental de la notificación es brindar eficacia al acto administrativo, al permitir que éste pueda ser de conocimiento de aquella persona que va a ser afectada por la resolución. Asimismo, permite que el administrado pueda realizar las acciones conducentes a la ejecución y o cumplimiento del acto cuando éste le favorece, así como permite que pueda interponer los recursos que considere adecuado iniciar. La siguiente, por favor. La notificación administrativa como tal, ¿no? La notificación administrativa, ¿por qué es tan importante? Para darle, pues, como habíamos indicado, la eficacia del acto administrativo. Pero también, pues, para salvaguardar el derecho al debido proceso o debido procedimiento, como se habla, pues, en el tema de la serie administrativa, ¿no? Constituye límites para las actuaciones de la administración pública respecto a los administrados, suponiendo, por ejemplo, que el administrado deba conocer plenamente la materia y los efectos de las decisiones administrativas asumidas, toda vez que tiene el efecto directo sobre sus derechos, pudiendo el administrado oponerse a la administración pública y sus decisiones a través de los medios que la ley le permite. Pero no solamente eso, sino que la notificación como tal tiene otra vertiente, pues, para que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Cuestión que no conoces, cuestión que no actúas. Si el administrado desconoce la resolución de sanción y la obligatoriedad de pagar una determinada multa, ¿no? por obtención ilícita de producto forestal protegido, pero nunca se le llegó a notificar ni la resolución de inicio del procedimiento, ¿cómo es posible, pues, que la administración pueda sancionar, ¿no? Vulneraríamos su derecho de defensa del administrado como tal. ¿Por qué? Porque en esta forma de la notificación administrativa, el Tribunal Constitucional y también el Ministerio de Justicia, en sus informes legales que ha emitido, señala que es importante verificar dos cuestiones: el lugar y la forma. El lugar donde va a ser notificado y la forma cómo es que va a ser notificado el administrado. Siguiente, por favor. Para ello debemos de tener en cuenta 4 principios que rigen los actos de notificación. Principio de comunicación, de economía, de solemnidad y publicidad. ¿En qué incide el principio de comunicación? En la importancia de la notificación como una comunicación formal entre la administración pública y el administrado. La notificación es el medio por el cual la administración habla con el administrado, se entiende con el administrado. No es posible que yo como órgano sancionador le diga: oye, tente por notificado porque ya está tu resolución de sanción, ¿no? Ese no es el medio por el cual habla la administración. La administración habla por la notificación. Esa es la cuestión directa, ¿no? Es como una municipalidad en la cual tuve la oportunidad de fiscalizar cuando estaba en una entidad pública de Defensoría del Pueblo. Evidenciaba que las notificaciones de las resoluciones las realizaban de manera personal, como todos se conocían en este distrito, se realizaban a nivel oral, ¿no? Se le decía al administrado y tiene 15 días para proceder y proceder con su recurso de apelación. Entonces, esa no es la forma de cómo habla la administración. Habla a través de la notificación. El principio de economía incide sobre los medios que utilizan para generar los actos procesales de comunicación, buscando su rapidez. Ya con posterioridad lo vamos a ver, las modalidades de las notificaciones del acto administrativo respecto de las notificaciones electrónicas. Lo que tiene que ver la
entidad es que le genere economía, que no le genere gasto. Por ejemplo, nosotros tenemos casos en los cuales parte de los administrados no son de la ciudad de Chiclayo, sino pertenecen a la ciudad de Lima. Hay de comunidades nativas, porque de ahí a veces se extraen el tema del carbón o la madera, el tornillo o la prosopis pallida o distintos otros formas de extracción maderable. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos, no? Porque imagínense notificar de Chiclayo a una comunidad nativa de una selva, ¿no? Que está casi ya lindando a veces con el Brasil. Entonces, por el principio de economía, como nos comunicamos directamente con el comisario de la zona, le corremos traslado a través de una misiva, adjuntando la resolución de inicio o de sanción o el informe final, a fin de que ellos procedan a notificar esa resolución administrativa. Entonces, cumplimos con el principio de economía en ese instante. No voy a pagarle a Olva Currier para que me vaya. Entonces, si tengo estas facultades y además la certeza de que va a ser notificado, porque hay un personal más idóneo y que conoce a la población respecto de esta notificación de los actos. Entonces, es un principio de economía. Un principio de solemnidad debe del cumplimiento de cada uno de los requisitos instalados para que la notificación cobre efectivamente sus efectos. Solemne, ¿no? No es un acto de llamar al administrado, venga, tengo una resolución, quiero notificarle en estos momentos, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchas municipalidades, ¿no? Para evitar, bajo el principio de economía, se le llama para que se acerque y notifique, pero en el principio de solemnidad, ¿no? de este acto. Y el principio de publicidad, que debe ser ejercida con transparencia y predictibilidad, permitiendo a la ciudadanía en general el conocimiento de los procedimientos. Principio de publicidad, si bien es cierto, el acto administrativo tiene como fin modificar, extinguir, ¿no? O crear un acto o una relación jurídica proveniente del derecho administrativo, hay situaciones en las cuales, o en su defecto, estas tienen que ser publicitadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las municipalidades provinciales, el área que yo trabajaba, de Secretaría General, realizamos las publicaciones de las resoluciones de alcaldía o las resoluciones de gerencia de servicios públicos, ¿no? Para efectuarle para cumplir con este principio de publicidad. Si bien es cierto, se le notifica al administrado, pero se publica, ¿para qué? Para que el administrado que incumpla o que esté ante un caso similar a este administrado sepa cómo actúa la administración. Eso es predictibilidad en la actuación de la administración pública. A través de la publicación de sus actos, tome conocimiento el administrado de que en efecto si realiza determinado hecho, va a tener determinada sanción. Siguiente, por favor. Bueno, ahí se oscureció. Pero acá en las modalidades de notificación tenemos del artículo 20 al artículo 23, ¿no? Que están previstas en el texto único ordenado. Esto resulta importante. A veces nosotros nos centramos en la validez del acto administrativo, que cumpla con el requisito de finalidad pública, también del procedimiento, la motivación, pero realmente es importante conocer las modalidades de notificación. Hay varios casos que he podido ganar o declarar la nulidad por estos temas de modalidad de notificación, en el sentido de después pedir la prescripción. Porque como ustedes verán la flecha, y también como podrán leer de su ley de procedimiento administrativo, ¿no? Ese es el orden en el cual debe de realizarse una notificación, ¿no? La notificación personal, como primera regla. Después, la notificación por otros medios alternativos. Y como última, la publicación. En la notificación personal es el domicilio consignado en el expediente o el domicilio consignado por el administrado en el procedimiento análogo ante un órgano administrativo de la misma entidad dentro del último año. ¿Qué pasa en nuestros casos? Que, por ejemplo, recibimos los actuados policiales y en la intervención policial el administrado señala un domicilio, ¿no? Un domicilio real.
Entonces, cuando vamos a sacar la resolución de inicio del procedimiento, notificamos a esa resolución y resulta que allí ya no vive hace más de 3 años, ¿no? Entonces, yo me estoy guiando por el domicilio consignado en el expediente, es decir, por lo que me ha remitido el policía, porque el administrado ha declarado que ahí vive. Pero al momento de realizar la notificación de la resolución de inicio para instaurar el procedimiento, me indican que ya no vive hace 3 años. Entonces, si pasa eso, pues voy si pasa eso, tendría que ver si en otro procedimiento, si este señor ha sido nuevamente ha reincidido, ver en otro procedimiento qué domicilio me señaló en esa oportunidad para yo poder notificarle. O en su defecto, verificar en RENIE cuál ha sido el domicilio, cuál es el domicilio que ha señalado en su DNI, ¿no? Porque esa es una forma, porque dice, en el caso que el administrado no haya indicado domicilio o que este sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el documento nacional de identidad del administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse, recién ahí yo me salto esto y me voy a la publicación. A la publicación porque ya no puedo ubicarlo en el administrado. Entonces, esos son los grados de prelación. No podemos saltarnos, no podemos suplir ninguna modalidad con otra, ni modificarla tampoco. No podemos modificar primero la publicación, después la notificación personal. No. El 22.2 del texto uniformado nos indica que no podemos suplir, salvo que el administrado nos haya indicado que sí. Por ejemplo, el administrado deberá solicitar expresamente la aplicación de una u otra forma de notificación bajo las vías permitidas y por otro que puedan ser utilizadas por la administración pública. Ahora, resulta lo siguiente, que por ejemplo el administrado me señala su correo electrónico y yo le notifico la resolución final de sanción, ¿no? Le notifica el día 30 de julio. Entonces, yo tengo entendido el día 29 de julio, entonces yo tengo ya notificado al señor, bueno, yo lo voy a archivar el procedimiento, al fin terminé. Pero resulta que el correo electrónico no me confirma la notificación del administrado. No me dice conforme recibido, ¿no? Como ahora nos ponen cuando nos notifican en los correos electrónicos. Porque esa es una condición del acto administrativo. ¿Cuándo es la notificación? Porque el correo electrónico cuando es el administrado el que brinda el correo electrónico, no es cuando las casillas judiciales que tenemos o las casillas en el servir que cuando notifica se tiene por notificado el administrado. No. Aquí tiene que haber una manifestación del administrado declarando conforme, porque caso contrario, si en el plazo de 2 días hábiles no me da por agotado ni recibido el documento a través del correo electrónico, yo regreso nuevamente a la notificación personal. O sea, si el administrado me ha señalado que las notificaciones deben realizarse en el correo electrónico juan@gmail.com, pero no me contesta en 2 días hábiles, entonces yo regreso a la primera, notificación personal. Voy y notifico al domicilio del administrado, al haber cumplido dos días. Pasa que nosotros en Serfor emitimos también autorizaciones para que la gente sí pueda definitivamente comercializar carbón o transformar, ¿no? Cortar el algarrobo y hacerle un carbón. Sí se puede emitir esa resolución. Entonces, el órgano, el encargado, el responsable de la instrucción, el responsable técnico, ¿no? Le notifica a un administrado que debe realizar la subsanación de requisitos que no ha presentado, unos documentos que no presentó, y le envió a su correo electrónico, ¿no? Pero al momento de que pasa el plazo permitido por ley, y entonces no hay respuesta por parte del administrado. El responsable me envía un informe, me dice, bueno, doctor, habiéndose pasado el tiempo de ley y no habiendo levantado observaciones el administrado, se emita la resolución denegando el pedido, ¿no? Denegando la autorización o el centro de transformación primaria o el centro de comercialización. Entonces yo al ver y al advertir esa cuestión, primero verifico si ha habido conformidad, porque ojo,
esa actuación la misma ley nos está indicando, el 20.4 en su segundo párrafo. Porque esa es una validez. O sea, acá hay un tema no solamente de la validez ya en el texto de la notificación personal, sino también a través de los correos electrónicos. No dice, la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el magistrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección. Caso contrario, tendrá los días hábiles para realizar, ¿no? Entonces, yo al advertir de que este responsable técnica no tenía pues en el correo, no había el recibido y conforme por del administrado, le devuelvo el expediente indicando que se aplica el segundo párrafo del numeral 24.4 del término y coordenado. Hace eso la responsable de la instrucción y el administrado contesta. El administrado contesta indicando y presenta los documentos que se le habían observado. Entonces, ¿se imaginan lo que yo iba a realizar o lo que iba a cometer? Iba a emitir una resolución denegando un determinado procedimiento administrativo sin haber cumplido con este procedimiento. Eso es el tema de notificaciones por medios alternativos, ¿no? Y en la publicación se encuentra dirigido a administrados y interesados que en virtud de la materia de alcance general no pueden ser determinados en cuanto número y que no han sido personados al proceso y no tienen domicilio conocido, y en vía subsidiaria u otra modalidad cuando la materia resulta particular siempre que la ley lo exija así. Siguiente, por favor. El contenido y plazo de notificación, ¿no? Ahora, si para la conservación del acto administrativo tenemos el artículo 14, ¿no? Y tenemos dentro del artículo 3 los requisitos. El artículo 3 me habla de los requisitos de la validez del acto administrativo. El artículo 24-25 me señala expresamente el contenido y la plaza de notificación. Y el artículo 14 de la ley del procedimiento me habla de conservación. Y en el artículo 26 al 27 me habla de subsanación de los defectos de notificación. Para las dos cuestiones hay subsanaciones. Uno conservación y el otro la subsanación. Hablamos del contenido. El contenido del acto administrativo debe de incluir su motivación, la identificación del procedimiento del cual ha sido dictado, la autoridad o la institución, la fecha de vigencia del acto notificado. Esto es interesante y les voy a comentar también otro caso que he tenido sobre paz. La fecha de vigencia del acto notificado y con la mención si se agotare la vía administrativa. Y cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que pueda ser importante y la expresión de los recursos que proceden. Se entiende que un acto administrativo es eficaz al día siguiente de su notificación, ¿no? Y la fecha de vigencia del acto administrativo es inmediatamente posterior. En el caso, se le sancionó pues a mi patrocinado con el plazo de 3 meses. Sin embargo, mi patrocinado siguió elaborando en la institución. Se le notificó el 2 de junio el acto administrativo de suspensión, se le sancionó por 3 meses de suspensión sin goce de haber, pero él siguió elaborando. Él siguió elaborando porque estaba en puesto fronterizo, estaba en la balsa. Y regresa de su comisión de servicio, y no se le permite ingresar porque porque a través de un informe legal indicaba de que como él estaba en la balsa, no era posible la vigencia de la sanción o del acto notificado es posterior, es el 1 de julio. Y por tanto, no se puede plantear recurso de apelación porque ya fue notificado el 8 de junio. El 8 de junio, pero mi patrocinado siguió elaborando, regresó el 1 de julio, ya no elaboró y entonces ya se había pasado el plazo de los 15 días para apelar. Este razonamiento equivocado de la administración, ¿no?, vulnera derechos del administrado. En este caso, el contenido y plazo de la notificación, ¿no? Y eso efectivamente, estamos ahorita en el tribunal de servir esperando la respuesta, pero ese es
una cuestión muy interesante, en este caso el contenido y plazo. Siguiente, por favor. El plazo para la notificación es de 5 días y, de ser el caso, es el término de la distancia, ¿no? Podemos hacer un ejemplo, pues el contenido del acto administrativo, desde la parte considerativa, motivación, más parte dispositiva, efectos de alcance. El procedimiento, tengo que señalar el procedimiento administrativo sancionado. Entidad emisora, en este caso CERFOR. Fecha de vigencia, la fecha de vigencia de la resolución en la cual se va a emitir el días calendario. El acto, si dentro de la notificación agota o no agota la vía administrativa. En caso de terceros, información relevante para hacer seguimiento necesario respecto del procedimiento. Y como pregunta, pues para que pueda tenerse en cuenta una correcto contenido de la acta de notificación de eficacia, ¿qué debe hacer el administrado con el acto? ¿A través de qué recurso? ¿Puede recurrirlo? ¿Cuál es el plazo? Todas esas preguntas tienen que contener el acto de notificación. Siguiente. Por último, tenemos las notificaciones defectuosas y saneamiento de las notificaciones, lo que les indicaba el artículo 26 al artículo 27 del texto único ordenado. El artículo 26 pues nos señala el tema de las notificaciones defectuosas, ¿no? En caso que se demuestre que la notificación ha sido realizada sin las formalidades y requisitos legales, la administración ordenará a que se rehaga el acto de notificación, subsanando las omisiones en que se hubiera incurrido sin perjuicio para el administrado. Es decir, yo como administración me doy cuenta de que este acto administrativo no ha sido correctamente notificado. Entonces yo puedo ordenar que se rehaga ese acto de notificación. Y para cerrar, le voy a plantear un caso, ¿no?, respecto de esto último. También, respecto de las notificaciones, o sea, hay dos cosas, ¿no? Si no se ha realizado con las formalidades y requisitos legales, que tiene que ordenarse, se rehaga la notificación. Pero si hay un pronunciamiento de desestimación o cuestionamiento a la validez de la notificación, ese acto se confirma, queda confirmado. Si yo he dicho, por ejemplo, que mi patrocinado no fue notificado el 8 de junio correctamente, porque él seguía laborando, y en todo caso el 1 de julio tendría que ser la fecha en la cual recién toma conocimiento una notificación eficacia del acto administrativo. Si no me lo confirman, entonces definitivamente el 8 de junio fue la notificación. Si me lo confirman, entonces no es posible, y entonces debe haber ahí un tema de contabilidad, el recurso de apelación posterior a la fecha de que ha tomado conocimiento mi patrocinado. Esta cuestión las plantea el artículo 27 del Decreto Supremo respecto al saneamiento de las notificaciones defectuosas. ¿Cuándo procede el saneamiento? A partir que el interesado expresa manifiestamente haberlo recibido. Hubo una resolución de inicio de procedimiento que le notificamos a un administrado en Íñigo, y resulta que en el cargo de recepción que nos devuelven nos indica firmado por su vecina. El 15 de junio de 2017, ¿no? Sin embargo, el administrado con fecha 10 de julio, si no mal recuerdo, 5 de julio, presenta sus descargos ante esa resolución de inicio, ¿no? Entonces, y él indica que esa fecha en la cual se le ha notificado la resolución, en virtud de la notificación de la resolución de inicio, efectúa sus descargos. Entonces, aplico el saneamiento, a partir que el interesado ha expresado su manifestación de haberlo recibido. Lo saneo, bacán para mí, continúo con mi procedimiento, porque ya me había matado del inicio del procedimiento, me lo había matado porque ya me lo había recibido la vecina, entonces me lo mató el procedimiento, pero el administrado me lo convalidó. Las siguientes, a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución. Es decir, que el administrado, no, yo le estoy indicando de que ha hecho el tema de traslado de carbón vegetal,
y me presenta descargos posterior al plazo de interposición de la notificación de la resolución de inicio. Yo le notifiqué el 1 de julio, pasaron los 10 días que se le da para que realice sus descargos, no me notificó, pero fue recibido por otra persona esta resolución, y con el plazo vencido de descargos me presenta documentación alegando su derecho de defensa. Entonces yo subsano también en esa parte el procedimiento administrativo. Y a partir de la interposición de un recurso administrativo que proceda, ¿no? Un caso de apelación o de repente un caso de reconsideración, con nueva prueba. Y cuando no procede el saneamiento, cuando el mismo administrado me requiera el acto de notificación. Es decir, yo le haya notificado en el distrito de Jayanca 501, ha pasado todo el procedimiento administrativo y el administrado me presenta en agosto o en septiembre que se le notifique la resolución de inicio, porque él es consciente de que se le intervino policialmente y se fue a la comisaría, y la comisaría le han dicho que han enviado los documentales a hacer fondo. Han enviado los documentales y allá vaya y verifique si tienen procedimiento administrativo. Si yo como administrado solicito la notificación, eso no hay saneamiento ahí. Entonces la notificación no fue adecuadamente realizada. Entonces, en síntesis, pues, eso es lo que podemos hablar nosotros de validez y eficacia del acto administrativo, en todo caso enfocado en la materia respecto de procedimientos administrativos sancionadores disciplinarios o el procedimiento administrativo en general. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Gianfranco Piscoya Ordóñez. Hoy estuvo disertando el tema de validez y eficacia de los actos administrativos. A continuación, vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Algunas consultas que se tengan pueden registrarlas a través del chat. Bien, doctor Piscoya, tenemos dos preguntas. Primero, ¿se puede solicitar la suspensión provisional de un acto administrativo? Y la segunda pregunta... Sí, en efecto. Sí. Adelante, doctor. Sí, en efecto, sí es posible la suspensión de un acto administrativo. Es más, en este tema de la eficacia, de la eficacia anticipada y de la eficacia diferida, también es aplicable en los procedimientos administrativos sancionadores. Por ejemplo, les pongo el caso de que el administrado se cumplió con todo el procedimiento administrativo y se emitió la resolución de sanción, ¿no? Se le impone que pague la multa de 54.000 soles y, como medida provisionaria, la inmovilización del vehículo y de los medios con los cuales ha sido utilizado. Ahora, el administrado me interpone recurso de apelación. En el caso de los procesos sancionadores, estas medidas no son ejecutivas respecto de esa infracción. Es decir, no le voy a hacer pagar al administrador los 54.000 soles y en apelación le dan la razón. Ese es un caso de eficacia diferida, ¿no? Respecto de la interposición de recursos. Pero en el texto único ordenado también nos habla de la excepción a la suspensión de las resoluciones administrativas en el supuesto en el cual la resolución va a causar daño económicamente perjudicial al administrado. Pero es facultad de la del superior admitir esa suspensión. No es facultad de la entidad de primera instancia, sino del superior. En esos casos puede ser la suspensión de la ejecución, la suspensión de la resolución, porque como regla general nosotros tenemos, y la misma texto único ordenado nos indica que la ejecutibilidad de las resoluciones administrativas de plano. Sin embargo, sí hay supuestos regulados por parte de la administración, pero la segunda instancia es la que ampara o no ampara la pretensión del administrado.
Bien, la segunda pregunta es, ¿qué acción procede en contra de un hecho administrativo? Ya. Bueno, está en forma general creo la pregunta, pero ¿qué acciones procede? Pues la nulidad, declarar la nulidad del acto administrativo, si es a pedido de parte, un recurso de apelación, un recurso de reconsideración, y si es una nulidad de oficio, la misma administración, al evidenciar un vicio en el procedimiento o al ser advertido también por el administrado, realiza el procedimiento de nulidad de oficio, ¿no? Y posteriormente, agotada esta vía, pues acudir al contencioso administrativo, ¿no? Que ya sería en sede judicial. Bien, tenemos otra pregunta. Cuando la notificación la ponen bajo puerta, por no haber nadie en casa, nadie firma, ¿qué se puede hacer en ese caso? Miren, esas preguntas son muy interesantes respecto de la eficacia, como les comentaba. Y esos problemas yo tengo al momento de resolver este procedimiento de sanción. Como entenderán, pues a veces los notificadores, si bien tienen capacitación respecto de estos hechos, pero no la ejecutan de manera correcta. ¿Qué tiene que hacerse en este caso? Y la misma ley nos da la solución, ¿no? El 21.3 nos indica si hay una negación, por ejemplo, yo voy y se niega el administrado a recibir el documento, o en todo caso el administrado no quiere identificarse, yo entiendo ese acto como válido, que ese acto de notificación es válido, pero para esto el notificador también tiene que describir las características del bien. El suministro es importantísimo en la validez de la información que me está dando el notificador, porque bajo el principio de interoperabilidad que rige el gobierno digital, que obviamente se tiene que aplicar, yo puedo verificar el medidor, la consulta del medidor, si pertenece a ese domicilio. Eso es muy importante. Yo recién acabo de declarar la nulidad de una resolución porque el notificador me pone un suministro que no correspondía con el domicilio de la administración, es más, no existía. Entonces se vulnera. Ahora, ¿qué pasa si es que no hay, en el caso de no encontrar a nadie? El 21.5 también ya no los prescribe. Dice, en el caso de no encontrar al administrado, en el domicilio señalado, el notificador debe dejar constancia de ello en el acto y colocar un aviso de en dicho domicilio. El notificador, al momento de y no encontrar a nadie, debe dejar pegado un aviso en el inmueble, o dejar bajo puerta también la comunicación de que regresará en un tiempo prudente, 2, 3 días o 5 días, para realizar dicho acto. Ahora, si va a la primera y no lo encuentra, pega la notificación y lo deja bajo puerta. Si llega a la segunda visita y no encuentra a nadie, entonces esa notificación se entiende como válida. Entonces, por tanto, yo como administración entiendo que el administrado ha tomado conocimiento de la notificación del acto administrativo. Ojo que esto tiene que ver mucho con el tema que hace referencia al régimen de la notificación personal, que el administrado debe de dejar expreso su domicilio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque hay un pronunciamiento también que ha realizado el Tribunal Constitucional, que a muchos no les ha gustado, respecto de estas notificaciones. Resulta que una empresa le notifica a su domicilio fiscal, ¿no? Y se le apertura pues el procedimiento también de ejecución a esta entidad, a esta empresa. Ahora, el señor, el empresario como tal, acude en vía de tutela de derechos, bueno, el Tribunal Constitucional llega hasta esa última instancia, indicando de que no se le notificó a él como representante legal en su domicilio real, pero el Código Tributario nos indica de que el domicilio fiscal es el domicilio de la entidad o de la persona jurídica. Entonces había esa disyuntiva. Era necesario la notificación también al domicilio real del representante al ver que no había actuación por parte del administrado o por parte de esta persona jurídica. El Tribunal Constitucional ha dicho que sí. ¿Por qué? Porque hay una facultad discrecional de la administración pública en la cual debe de velar
a fin de que el administrado ejerza sus derechos de defensa, verificar que si no hay actuación por parte de la persona jurídica respecto de un acto que ha sido notificado, en este caso en concreto a su domicilio fiscal, tendría que haberse notificado al domicilio real del administrado. Tal es así pues que en el procedimiento administrativo seguido pues por parte de la zona, cuando se le notifica la resolución en el procedimiento administrativo en el domicilio real del representante, recién actúa prueba, ¿no? Y esa fue la salida en el caso del tribunal. Bien. Solamente esas preguntas, doctor Piscoya. Agradecemos su participación. Agradecemos también la participación suya de las personas que han formado parte de esta ponencia. Les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes en la ponencia, ¿no? Como parte del contenido del diplomado en procedimiento administrativo general. Gracias, doctor Piscoya. Muchas gracias. Eso es todo. Hasta luego. Ok, muchísimas gracias a todos los participantes. Agradecerles también por su esperar. Ha sido, creo, un poco larga la ponencia. Me olvidé de brindarles el correo electrónico para cualquier consulta, después ya lo estaré enviando con la doctora Erika. Agradecerles su predisposición y muchas gracias. Gracias a usted. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.